Hola, hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a este podcast, su podcast, La Burbuja del Fútbol. Y en la burbuja que nos vamos a meter el día de hoy es nada más y nada menos que el mercado de fichajes, muchachos, porque es el tema del momento. Hace 20 años atrás, decir que un jugador iba al Real Madrid por 100 millones de euros nos parecía una barbaridad a todos nosotros los especialistas de fútbol. Y hoy parece que es cotidiano escuchar que un jugador va al Real Madrid por Barcelona por cifras más altas que los 70 millones, los 80 millones, y ese es el caso de Diomandé, el que propongo en la mesa, porque se me viene a la mente en este momento, para que ustedes debatan, pues, ¿qué les parece el fichaje de Diomandé por 100 millones al club merengue y la salida de Gonzalo también al Fulham por 70 millones? Está hoy en día el debate en España y en todos los medios del mundo, con todos los periodistas del mundo, de que si Gonzalo vale los 70 millones que pagó el Fulham por el jugador del Real Madrid. Bueno, sin embargo, obviamente el Madrid aprovecha esta oferta de Jan Diomandé, tomando en cuenta que el PSG también lo estaba buscando y aprovecha y agarra más refuerzos en su ataque, tomando en cuenta que la temporada pasada jugadores como Vinicius o incluso el mismo Endrick que estaba cedido en el Olympique Lyon daban de qué hablar por su rendimiento. Endrick, que rindió bien en el Olympique Lyon, y el Vinicius, que su temporada en el Madrid fue decreciendo, fue de más a menos. Y por eso mismo es que el Real Madrid decide fichar a jugadores como Yando Mandé y ceder o vender a jugadores como Gonzalo García o incluso el caso de Franco Mastantuono, que se dice que lo van a ceder a otro equipo Se habla para que Roma y tener Fiorentina, más. José, son los interesados por Mastantuono. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Se habla de que Fiorentina y Roma son los interesados por Mastantuono. Según Fabricio Romano, Fiorentina y Roma estarían dispuestos a hacer un movimiento de préstamo por Mastantuono. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Debería el Madrid darle una oportunidad de préstamo a Mastantuono o simplemente debería de salir del jugador ya que no cuenta? Se dice que no cuentan los planes de Mourinho para esta nueva temporada frente al Real Madrid. Sí, claro, lo bien para el jugador, en mi opinión, es que salga y se pruebe. En el Madrid, con los fichajes que está haciendo, no va a tener mucho nivel, va a tener mucha competencia y no va a tener mucho juego. Lo bueno para él es que salga cedido a otro equipo y siga lucrándose, Ah, como no, lo hizo el que mencionas Madrid tú. con Endrick, que lo cedió al Olympique Lyon y ya lo va a tener en cuenta para esta próxima temporada. Bueno, dándole continuidad a las ideas que venimos presentando sobre el mercado de fichajes, quisiera primero objetivizar sobre los sobrecostes que hay. Por ejemplo, se mencionó el caso del Real Madrid, tanto como la salida que tuvo con Gonzalo y Yan Diomandé, la entrada. Hablando un poco de Gonzalo García, hay que tomar en serio cuál es el verdadero dato. Y es que el Fulham compró por 40 millones el 70% del pase de Gonzalo García. Es decir, el Real Madrid no recibió en primer lugar 70 millones como se quiere decir en alguna prensa. Lo real es esto. Son 40 millones por el 70%. Ahora bien, ¿es la tasación correcta que debe tener un jugador canterano merengue? No me parece porque más allá de haber jugado un muy buen mundial de clubes, al momento de llegar a la real temporada y de ver los partidos pasar y ver cómo el jugador desaprovechaba las oportunidades, más allá de haber tenido una buena final de Supercopa de España y ciertos tramos donde jugó bien, pero no consiguió llegar a ser ese delantero 9 que podría haber tenido el Real Madrid como suplente, como lo fue José en un momento. Realmente me No parece un llegó a consolidarse, sobrecoste. Alfonso, ¿Cómo? perdón. No llegó a consolidarse, como tú ya mencionas, Gonzalo, en el Real Madrid en No el llegó a momento cumbre de la temporada. consolidarse en la élite como para tener un sobrecoste. Sabemos bien que puede ser un buen negocio para el Real Madrid, pero más allá de eso es un sobrecoste. Hablando de lo de Diomande y el conflicto que hay por los 100 millones que está dispuesto a pagar el Real Madrid, es que esta ruptura se viene dando por el mismo PSG. O sea, el PSG se está quejando de lo que ya hizo en su momento con Neymar. Es decir, pagar a un futbolista uh,
222 millones y ahora quejarse por Diamante. Creo que es una burbuja que está inflada y en cualquier momento se va a romper, tanto con los precios Premier, con los precios de equipos cataríes. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos más allá de las primeras 5 grandes ligas y más allá de los puestos 6 para arriba que van para competencias europeas, que no le van a poder llegar simplemente a este ritmo. Vemos como en la liga francesa, el PSG es el único equipo, por no decir que todos los años genera más de 100 millones o incluso 150, 200 en sus fichajes. Nadie le puede seguir el ritmo, igual que el Madrid y el Barcelona en España, igual que el Bayern en Alemania. Es una burbuja y sinceramente, a mi opinión y a lo que puedo decir en este momento es que es más fácil de que se rompa, de que se continúe con este, digamos, escalón, porque se ha escalado y es una realidad. No solo es con John Diomandé, incluso con Morgan Rogers, que pasó del Aston Villa al Chelsea. Entonces, es una burbuja incluso que se tiene por otra liga, que es en la Premier League. En la liga inglesa vemos esto, que por ejemplo pagaron 70 por Gonzalo y pagaron 140 por Rogers. Entonces son transacciones que incluso vemos que se da en un solo grupo y conglomerado de equipos a nivel europeo. Bueno, se habló Incluso el también City pagó, el de, City pagó, muchachos, también el City pagó una cifra también excesiva por un jugador no me acuerdo ahorita el nombre del jugador, Anderson, porque el por Anderson pivote al Nottingham inglés que Forest. jugaba en el Nottingham Forest y después pasó al Manchester City. Fueron 130, 135, 140 millones. Pivote inglés, el titular con Inglaterra, sí, los pagó. Y es otra cosa que demuestra ese argumento que estoy diciendo. O sea, es un como, sobrecoste que no deja de parar, es una rueda que no deja de girar, que en algún momento Sí, se va a romper. como tú como bien por ejemplo mencionas, José, pasó, lo cotidiano al día de hoy, a día de hoy en el mercado de fichajes futboleros son cifras desorbitadas, pues, o sea, nos han acostumbrado los clubes, como tú bien mencionas, como PSG, Barcelona, Real Madrid, Bayern, City, Liverpool, a acostumbrarnos, pues, que ya cifras desorbitadas sean cotidianos, pues, en el mercado futbolero por jugadores que quizás no los valgan ni los representan en ese momento, pues. bueno, tienes Como el caso por ejemplo de, el caso de Isaac, José, como el caso de Alexander Isak la temporada pasada, esta temporada que culminó, que el Liverpool pagó 127 millones por jugador que no demostró pues, que valía 127 millones, pero mejor dicho, su temporada no lo demostró así. bueno, tienes el caso ahorita de Anthony Gordon. Antes de empezar el Mundial, el Barça lo fichó por, ¿qué? 80 millones de euros. Y muchos 80 decían, José. wow, está carísimo. Lo ficharon muy caro. Un jugador que la primera parte de temporada, si bien es cierto, fue titular, la segunda parte fue suplente y tal, no hizo casi nada. Y tú viste el mundial que hizo, o sea, jugó titular de Fantástico. suplente y Para mí tiró cumplió con las expectativas de asistencia, Barcelona. anotó un gol contra Argentina. O sea, ahí puedes ver que es un jugador bueno, sin pelota y con pelota y que puede hacer mucha diferencia en el equipo. Es un jugador que se sacrifica también por él mismo y puede generar espacios por las bandas. ¿No? Y se habla mucho también, muchachos, que Gordon tiene ese ADN flipper, que es un jugador que presiona, que no se cansa, que va a muerte a buscar la pelota. Y se dice en España, los medios españoles, se comenta que fue un pedido de Flea, el fichaje de Anthony Gordon. Y bueno, como bien dice José, por lo demostrado en el Mundial, demuestra que su valor es acertado, pues de 80 millones. Correcto, tal vez la Y gente en ese mismo, antes del Mundial dijo, está muy caro, porque obviamente viene una temporada que empezó titular y terminó siendo suplente y en el Mundial se vio que al fin y al cabo él es un jugador con, como tú dices, Gian, tiene mucho sacrificio, que es lo que más le gusta a Flick de Anthony Gordon, que ve que este jugador tiene ADN para ser un jugador del Barça. Tiene el ADN eh, de este Barça de Flea, Alfonso. ¿Qué opinas tú? bueno, sacando primero a colación lo de los 80, volviendo a los sobreprecios de los jugadores, es barato. ¿Por qué es barato? Porque es un jugador que, como él mismo lo explica, al momento de llegar el equipo, su verdadera, en donde se envuelve él, es en el contacto al físico. ¿Qué quiero decir con el contacto físico? En abocarse a entrenar y a fijar
su manera de jugar hacia lo físico, porque dice que ya tiene mucha calidad. Y es algo que no solo se demostró en el partido con Argentina. Yo creo que en todos los partidos que tuvo la chance de sentar a Marcus Rashford, pudo generar un desequilibrio. En el primer partido que tuvieron de fase eliminatoria en 16avos, hizo 2 asistencias a Harry Kane. En el partido contra México generó por esa banda mucho espacio para que pudieran llegar los centros a Bellingham en ese partido. Y en el partido de Argentina, digamos que consolidó su excelente mundial que ya venía presentando desde fases eliminatorias para marcar un gol. Hablando de Anthony Gordon, en su juego, creo que no me queda más nada que decir que en su participación en Champions, donde fue el jugador más importante del Newcastle, siendo uno de los goleadores con 10 goles junto con Julián Álvarez, Kylian Mbappé y Harry Kane, eso nos deja también demostrar que tiene una alta capacidad goleadora porque hizo 4 goles en un partido en fase de grupo. Sí, tal vez el rival que enfrentaron en el Newcastle ese día no fue el mayor rival que puedes enfrentar en Champions, pero ¿qué te quiere decir? Que tiene una capacidad de golear también muy alta. ¿Qué es lo que Bueno, necesita el Barcelona hoy en día? Porque con la salida de Lewandowski, ¿no, Alfonso? Es lo que, la mayor pérdida del Barcelona con esa salida son prácticamente los goles, pues. Y es algo a lo que tú estás aportando, que Gordon le puede dar el equipo. Si bien Gordon es más un extremo que un 9, pero también ha hecho actuaciones destacables como 9. sí, claro, tú puedes ver el caso de Ferran Torres en el Barça. Incluso también lo tiene en la selección. En la selección este mundial, Ferran Torres jugó de falso 9 y de extremo. Y en el Barça juega más que todo de falso 9. Tal vez Anthony Gordon, si bien es cierto, vino para que jugase de extremo, también puede jugar de falso 9, tomando en cuenta o viendo si que Julián Álvarez todavía se saga, sigue como que no dando frutos. Y puede sacar provecho de Anthony Gordon por esa área, o un falso 9 en busca de más goles, tomando en cuenta su físico, que puede ostentar incluso su altura en los tiros de esquina, que tiene casi la misma altura que Lewandowski. Ahí pueden conseguir a un otro falso 9 sin necesidad de tener un 9 de área para tener más goles y en nombre de Dios, bueno, tener títulos esta temporada en busca de ellos para consagrarse en lo que es la UEFA Champions League. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que vamos bien. De todas Relajado, maneras vamos se bien, vamos puede bien. cortar. Yo creo que eh, no sé si les parezca que yo continúe con esta idea y para poder darle un cierre a la idea de los fichajes, es que cuando tú fichas por el Barcelona o por el Madrid, tú tienes la capacidad como jugador de fútbol de convertirte en el mejor jugador de fútbol en esa posición. Se puede ver en el caso en este momento de Cubarsí, que Cubarsí no es solo el mundial que tuvo, es toda la temporada que viene teniendo con el Barcelona, que fue el equipo menos goleado, no solo de la liga, sino el equipo campeón de su liga con menos goles encajados. Se puede ver con el caso de Pedri, se puede ver con el caso de Bellingham, se puede ver con el caso del mismo Vinicius, cuando hizo esa temporada en 2024 ganando la Champions. Y se puede ver en el caso de cualquier fichaje. Ahora, la cosa que pasa es que cuando tú tienes ese precio, tú tienes que demostrar que valiste eso realmente. Porque se pudo ver también con el caso de Dembélé y el caso de Coutinho. Se pudo ver con el caso Hazard. Entonces son cuestiones a las que también los clubes se tienen que referir. No es solo fichar por fichar, sino saber a quién vas a fichar.